Eh, Nuevamente, a modo de introducción al video, explico que estamos trabajando el ejemplo número 1 del modelado. Era cercar un corral para caballos, donde disponíamos de 2.400 pies de cerca para cercar un corral rectangular para caballos. Bueno, esta figura como tal ya nos estaban proporcionando. Esta es la figura del corral. Acá nos dicen que tenemos un ancho de X y acá 1.200 menos X. Pero alguien se puede preguntar, profe, ¿y por qué hay 1.200? Bueno, si tenemos esa duda, vamos a explicarlo en este momento. En primer lugar, vamos a dibujar un rectángulo por acá, pero lo vamos a dibujar de esta forma, ya no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. Va. ¿Qué es lo que ocurre por acá? Ustedes recuerdan de que disponemos de material disponemos de 2.400 pies. 2.400 pies. Eso lineal. Eso quiere decir que todo el perímetro debe de medir 2.400 pies. Eso es prácticamente, o esa es la condición para poder cercar todo este corralito. Si nos pasamos, pues ya no va a alcanzar el material y debe de ser sí o sí 2.400 pies para cercar este rectángulo. Se recuerdan de que un rectángulo tiene dos lados iguales, es decir, un rectángulo se conforma de lo siguiente. Vamos a ver por acá. ¿Dónde está esto? Ahí está. Se conforma de, ahí está. Se conforma de base y altura. O podría ser base y largo, creo que le llamaban ustedes ayer. Que también creo que era ancho. Ancho ustedes le llamaban. Este sería el largo y esta partecita sería el ancho. Va. Entonces, ahí prácticamente tenemos ya definido dónde está el largo y dónde está el ancho. Va. Ahora bien, ¿se recuerdan que decíamos de que el ancho se repite? Es decir, el ancho de abajo estará también acá arribita, ancho, y el largo de la derecha también va a estar en la izquierda, perdón. Disculpas de ahí. Entonces, acá tenemos el largo que está a la derecha, también aparece a la izquierda. Bueno, ¿a qué quiero llegar acá? Entonces, eso quiere decir que si yo sumo el ancho y el ancho y el largo debe de dar la mitad de los 2.400 pies. Entonces, si yo tomo el largo más el ancho, será igual a la mitad de los 2.400 pies, que sería 1.200 pies. Eso es lo que ocurre ahí. Entonces, eso quiere decir que los 1.200 pies equivale a la medida de esta longitud desde este punto, siguiendo este bordecito hacia arriba y hasta este otro punto. ¿Sí? Entonces, la mitad del rectángulo equivale a la mitad de los 2.400. Entonces, la suma del largo y el ancho es de 1.200 pies. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Voy a volver a copiar este rectángulo para terminar de explicar. Lo que ocurre por acá es lo siguiente. Como yo sé que toda la suma desde esta esquina, siguiendo por acá es de 1.200 pies, y como yo no sé cuánto va a medir el ancho, entonces yo le pongo X. ¿Sí? Y sabiendo de que desde esta esquina hasta este otro y luego hacia arriba hay 1.200 pies, entonces lo que me queda de esta forma vertical acá sería 1.200 pies menos el lado X que ya usé acá. Y por eso acá me queda 1.200 menos X de este lado.
Entonces, prácticamente yo disponía de 2.400 pies de cerca, pero yo solo voy a usar la mitad para la mitad del rectángulo. Entonces, solo para la mitad uso 1.200 y a partir de ello comenzamos a analizar. Entonces, ahí por eso nos queda que este pedacito es X y acá 1.200 menos X. Algo importante que hay que recordar es lo siguiente. El perímetro de un rectángulo es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Y además de que el área de un rectángulo es igual al ancho por el largo. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir ahora cuál será el ancho y cuál será el largo. Eso es lo que tenemos que definir ahora. Entonces vamos por acá y anotamos la fórmula del área de un rectángulo, que sería ancho por largo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden, nosotros tenemos que definir un ancho y un largo, pero cuando estamos hablando de rectángulos, como el área es la multiplicación de esos dos lados, no afecta si de pronto tomo un lado como ancho o el otro para el ancho como tal. Entonces, no pasa nada. Entonces, en este caso, yo voy a indicar de que el ancho será el lado X y el largo será el lado 1.200 menos X. Por lo tanto, si nosotros efectuamos la sustitución por acá, tendríamos que el área del rectángulo sería igual a X por 1.200 menos X. Si efectuamos la multiplicación, acá X por 1.200 y X por menos X, nos quedaría que el área del rectángulo es igual a 1.200X menos X al cuadrado, donde acá prácticamente se convierte en una función y nos queda que el área en términos de X, que es el ancho, va a ser igual a 1.200X menos X al cuadrado. Y listo. Y de esa forma llegamos ya a lo que es la resolución del inciso A. Pero esto fuimos explicando todo eso por si teníamos dudas de dónde surgió este X, dónde surgió este 1.200 menos X, por qué multiplicamos X por 1.200 menos X, pero ahí fuimos explicando todo ello para que se comprendiera. A ver qué tal como nos fue. Ahora, como ya tenemos la función como tal, entonces ahora vamos a resolver inciso B, donde nos pide encontrar las dimensiones del rectángulo que lleve al máximo el área del corral. Bueno, entonces acá las dimensiones, inciso B, las dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Bueno, vamos a tomar la función original que sería a de x es igual a 1.200x menos x al cuadrado. Vamos a ordenarlo. A de x sería igual a menos x al cuadrado menos 1.000, perdón, más 1.200x. Entonces, al ya tenerlo de esta manera, nosotros podemos identificar de manera fácil cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. El valor de A en este caso sería -1 y el valor de B sería 1.200. Profe, ¿de dónde tomó esos valores? Bueno, el A corresponde, o A -1, corresponde a el coeficiente numérico que acompaña a x al cuadrado. Y B, que es igual a 1.200, corresponde al coeficiente numérico que acompaña a x. Y ahí pues ya tenemos prácticamente el, los valores de A y B. Entonces, algo importante que debemos de hacer acá es lo siguiente. Por ejemplo, si analizamos el valor de A es -1. Como es -1, eso quiere decir de que A es menor a 0. Y si A es menor a 0, nosotros vamos a tener una gráfica en forma de n y además acá vamos a tener un valor máximo. Eso es lo que nos indica prácticamente esta función. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Ahora nosotros debemos de aplicar la fórmula de x es igual a menos b dividido dentro de 2a. Entonces ahora vamos a ver cuánto o qué valor obtenemos al momento de efectuar las acá. Bueno, entonces si nosotros sustituimos todos los valores acá, nos quedaría como 1.200, perdón, menos 1.200 dividido entre 2 por -1.
Multiplicando nos queda menos 1200 dividido dentro de menos 2. Multiplicamos signos. Más por menos nos daría menos. Menos por menos nos daría signo más. Entonces acá anotamos el signo más. Bueno, el signo más se puede omitir, pero sabemos de qué signo más. Y luego dividimos 1200 dentro de 2. Acá tendríamos 600. Por lo tanto, X sería igual a 600. Y listo. Entonces, como les decía, al final el valor de X obtenido acá, que es igual a 600, me indica prácticamente con qué valor del ancho voy a obtener yo un área máxima. Entonces, con un ancho de X es igual a 600 o una base de rectángulo de 600, voy a obtener un área máxima. Entonces, ¿cómo sé esto? Por este dibujito que tengo por acá. Voy a moverlo y lo voy a pasar por acá. ¿Ven? Entonces, en esta figurita nosotros teníamos que la base o el ancho era X. Entonces, prácticamente la longitud de X sería igual a 600 pies. Por lo tanto, si ancho o base es igual a 600 pies, ¿cuál será el largo o la altura? Para el largo o la altura, vamos a usar justamente acá los 1200 menos X. Si restamos acá 1200 menos 600, que equivale al valor de X, tendríamos acá 600 también. Entonces acá el largo o la altura también será igual a 600 pies. Prácticamente lo que nos indica acá es que con un cuadradito vamos a llegar a obtener un área máxima. Y listo. Y si nosotros quisiéramos hallar el área máxima, ahí lo que tenemos que hacer es evaluar. Entonces, ¿evaluar en dónde? Usando esta función original que tenemos acá. Voy a pegarlo por acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es efectuar la sustitución. A de 100 sería igual a ¿qué? ¿Será acá? Ahí está. 1200 por 600 menos 600 al cuadrado. Si yo multiplico ahí lo que es 1200 por 600, vamos a tener 720,000 menos, si multiplicamos 600 al cuadrado o resolvemos ahí 600 al cuadrado, tendríamos 360,000, perdón. Si restamos ahí, prácticamente tendríamos que el área con acá es 600, perdón, con, con un valor de X de 600 o con un ancho de 600 sería igual a 360,000 pies cuadrados. Y listo. Y de esa manera nosotros ya tenemos lo que es el ancho y la base del corral y además el área máxima que se obtiene con esas dimensiones. Y listo.